Me acompaña aquí en estudio, como lo hace regularmente, nuestro buen amigo, el experto constitucionalista, el doctor Fandora Avendaño Sosa, a quien agradecemos, como siempre, su presencia aquí en estudio. Gracias, encantado de poder compartir y ver cómo está la agenda de la nación y dar nuestros aportes. En primer lugar, avanzar con algo. Anualmente, el mes de septiembre, ¿verdad?, se celebran lo que son los aniversarios de la Fuerza Armada y de Seguridad Pública, en este caso del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Pero muy puntualmente, quizás la Fuerza Militar, el Ejército de Nicaragua, es como dicen en la punta de lanza, porque la de orden interior, ¿verdad?, tiene una subordinación más directa a los temas muy puntuales de la seguridad ciudadana. En cambio, el Ejército de Nicaragua, que en algunos momentos ha aparecido hasta aliado a las tropas norteamericanas en Irak, ¿verdad?, en aquel momento en que el presidente Bolaños envió un destacamento allá junto con la Marina de Guerra de los Estados Unidos, ¿no?, hizo que Nicaragua apareciera en un nuevo contexto desde el punto de vista del balance de fuerzas, de la correlación geopolítica americana, y hubo críticas cuando el presidente Bolaños apareció respaldando, incluso mandando al ejército, ordenándole mover tropas junto con el ejército de los Estados Unidos. Un ejército que había sido creado tras la derrota del gobierno de Somoza y que se declaró en su formación inicialmente un gobierno antiimperialista, porque tenía mucho respaldo de lo que es el bloque socialista, el bloque de la Unión Soviética, en aquel momento presidido por Rusia. Y se ha dado un montón de comentarios alrededor del ejército, luego de que en su 40 aniversario, el comandante en jefe del ejército, Julio César Avilés, dijera, ¿verdad?, o abordar un tema que ya lo había abordado en una conferencia de prensa, pero que no tuvo la magnitud de lo que está ocurriendo ahora, y era la posición del ejército alrededor del tema del conflicto sociopolítico. Y exploró un poquito más, o más bien profundizó un poco más, porque señaló a actores y dijo ONGs, ¿verdad?, o representantes de ONG llegaron a decirnos que apoyáramos incluso un intento de golpe de Estado. Y cuando ya comenzó a decir eso en su discurso, entonces uno dijo, aquí está señalando, los ONG no han reaccionado a la velocidad que esperábamos, pero sí las redes sociales han sonado. Pero en particular quizás los ONG muy particularmente, muy poco. Y creo porque sí tienen razón. Aquí los ONG manifestaron y pidieron en declaraciones públicas al ejército, en declaraciones públicas, que el ejército interviniera en los asuntos, ¿verdad? Y no sé si le llegaron hasta pedir que interviniera de tal manera de que destituyeran al gobierno de turno, pero sí, cuando hablaba uno con personeros de muchos ONG, ¿verdad?, le decían, es que el ejército tiene que meterse más, tiene que aparecer, tiene que ir a agarrar al presidente de la República y destituirlo. Temas que hoy, a un año o más de esto, ¿verdad?, se pueden decir, en aquel momento era motivo de tensión, y se ha respetado el tema de que cualquier cambio político en Nicaragua sea a través de procesos electorales, quizás condicionado por las reformas electorales, y en un planteamiento por un adelanto electoral si hay un acuerdo político para el mismo. Sus comentarios alrededor del discurso, y muy particularmente de esto, don Fernando. Es bastante extenso y ilustrativo también lo que ha dicho Plinio, pero quiero empezar por algo, porque la población requiere siempre que lo que nos ponemos frente a estas cámaras y con estos programas tan importantes de opinión como el tuyo, a veces nos gusta lucirnos en lo que los nicaragüenses muy coloquialmente le decimos el chagüite. Y nos encanta cuando estamos en una cámara pegarnos el chagüite y
Las repercusiones vienen después, decimos. Pero cuando nos toca comparecer en el campo académico, en el análisis político, además de respetar el medio, que este es un medio muy serio, muy importante y pluralista, como vos lo has señalado, evidenciando que es pluralista, nos da una responsabilidad ante la población de hacerlo presentando las evidencias históricas y asumiendo también objetividad. Algo que hay que empezar por decir, el ejército, según la Constitución, el ejército de Nicaragua, según la Constitución y el Código Militar, le debe obediencia a la Constitución política, a las leyes, al sistema jurídico, y está subordinado por la Constitución a su comandante en jefe superior, que es el presidente de la República. O sea, el presidente de la República, según la Constitución, jefe supremo. El jefe supremo, su comandante superior, ¿verdad? El jefe supremo es el presidente de la República en cualquier época. Fue el presidente de la República su comandante superior en los 80, vino doña Violeta y fue su comandante superior, doña Violeta, vino el presidente alemán y el presidente alemán fue su comandante superior, luego, como vos lo señalabas, muy importante, vino el presidente Bolaño y es su comandante en jefe, el presidente Bolaño. Y se han dado no solamente la delegación contingente que se montó para Irán, simbólica, pero un contingente nicaragüense, que lo decretó y lo decidió como comandante superior, supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Bolaño. Pero hay otros precedentes. Cuando se ha demostrado a lo largo de la historia reciente, producto de la revolución, cuando se crea este nuevo ejército, que pasa de un ejército de la Guardia Nacional al nuevo ejército instaurado por el proceso de la revolución, y le dice a doña Violeta en su primer discurso, Plinio, le dice doña Violeta, la presidenta Chamorro, y dice, ordeno, si usted recordará, Plinio, ordeno que el general Humberto Ortega siga de jefe del ejército. ¿Te acordamos de ese discurso de ella? A los meses, yo estaba, una de mis primeras experiencias políticas en el Los Palmes, si mal no recuerdo, luego vos estabas también, cuando la presidenta le dice al general Ortega, ya usted no va a ser jefe también. Ahí estaba Joaquín Cuadra y estaban otra gente, el general Joaquín Cuadra, al cual yo aprecio mucho a Joaquín. Joaquín Cuadra y estaba Javier Carrión. Estaba correcto, estaba ahí. El inspector general. Ahí doña Violeta, ahí medio escondidito, andaba en ese evento yo porque no dejaba muchas veces que los que estábamos ya en unos rangos menores de apoyo nos acercáramos tanto a toda esa grande, pero estaba escuchando, yo estaba muy joven. Y le dice a doña Violeta a Humberto Ortega, se va. Hizo unas cucharitas Humberto Ortega, pero se fue. Okay. Aunque para él es muy difícil hacer institucionalmente hubo una reunión de la Comandancia General y el Consejo de Comandantes y asumieron una posición. Claro. Y aunque la posición era de respaldo a su jefe inmediato, ¿verdad? Se impuso. Pues también fue... El jefe supremo se impone y dice no. Viene el presidente alemán y el presidente alemán se encuentra con otro jefe después y creo que es Carrión, si mal no recuerdo. Me recorregí, por favor. Y se hace la relación, ya no con doña Violeta, que es una tendencia conservadora de centro, porque eso es lo que fue doña Violeta con su primer y destacado ministro de la presidencia, porque después cambió el ministro de la presidencia, ¿te acordás? El ingeniero Lacayo, hombre muy audaz en la política del manejo administrativo burocrático, y viene el presidente alemán y tiene otro jefe del ejército, y puso el presidente alemán su ministro de defensa también. Y su ministro de defensa... Que puso a Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Vargas. Perfecto. Y después venimos y con primero creo, perdón, doña Violeta puso a José Adán Guerra. José Adán Guerra, y después tuvo también con el presidente alemán aquel señor de Matagalpa, Cuadra. Así, correcto. Y el ejército tuvo que resistir por obligación institucional
algunos fallos del ministro de Defensa cuadra, como es el conflicto con Costa Rica y otras cosas. Pero el ejército subordinado a la autoridad civil del presidente. Y después viene el presidente Bolaño y pone a tu amigo Abel Ramírez, que creo que lo acabas de tener estos días. Presentando su libro a nuestro de amigo Abel. Excelente trabajo de Abel, buena comunicación que tuvo con el ejército Abel. Y tuvo el ejército de secretario general del ministro de Defensa a Félix Maradiaga, hoy un activista político de... Que es un tema que muchos no conocen, que el joven Félix Maradiaga, joven aún, digo porque no pasa los 50 años. Porque es de mi edad. Sí, ¿verdad? No pasa los 50 años. No pasamos. Usted, mi hermano, yo. No, usted sí ya. Estuvo secretario general, pero parte del tiempo que estuvo pasó estudiando. Sí, ¿okay? pero él fue el secretario general del Ministerio de Defensa con el ejército y el ejército disciplinado a quien le ponga el presidente. El presidente Ortega, en este nuevo periodo, ha tenido 2 secretarios de defensa o secretarias de defensa, y el ejército no dice absolutamente nada más que lo que mandata su presidente. Entonces, estamos hablando aquí también que es un ejército que responde a la autoridad civil del presidente porque la Constitución se lo manda, no porque se le ocurre o se le antoja. Y cuando hablan de soberanía, alguien habló un día de esto en los medios de comunicación, que el ejército se debe al soberano, me parecería bien, pero ¿de qué interpretamos como soberano? Y no hay que configurarse soberanía con soberano, pero asumamos que es el soberano. El soberano aquí, según la Constitución, se manifiesta solo de una manera, en la urna. Lo demás podemos decir que podemos tener 20 personas, o 20.000, o 200.000, y esa no es la manifestación legítima del soberano. El soberano en todas partes del mundo se manifiesta en la delegación del voto. O sea, ¿en qué momento el ciudadano, el pueblo, es el soberano? En el momento en que manifiesta su sufragio universal, sí, en la votación, ¿verdad? No en otro momento. Y hay dos expresiones, la expresión directa y la expresión indirecta, y una tercera en manera administrativa, que es la expresión delegada. La expresión directa en el sufragio, claro. La indirecta en las elecciones indirectas con la Asamblea Nacional, y la delegada es en los entes administrativos. Por eso es que cuando se elija, ¿verdad?, o votan por alguien, sepan de que al votar por él los termina representando durante el periodo por el cual fue electo. Así es. Uno entrega su voto ahí. Permítame hacer una pausa para que sigamos hablando sobre este tema en este análisis de contexto, ¿verdad?, del discurso del jefe de ejército, que ha sido muy comentado, particularmente en lo que es referido a las declaraciones sobre la solicitud de algunas personas de que participaran y apoyaran el intento de golpe de Estado, pues que hicimos intento de fallido golpe de Estado, porque las Naciones Unidas, creo, o la Organización de Estados Americanos, llegó a decir de que no había golpe de Estado, y en efecto ya los especialistas dicen no hubo golpe de Estado, pero que hubo intento, sin duda alguna. Eso pues es el antecedente. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con Juanora Avendaño Sosa. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial.
Divertite el doble con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. Ahora también con Instagram gratis sin consumir tus megas. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con el doctor Fanor Avendaño Sosa, experto constitucionalista, en esta primera parte analizando el discurso del jefe de ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Sosa, quien brindara este pasado 2 de septiembre en el 40 aniversario de fundación de esta institución castrense. Sus comentarios entonces muy particularmente sobre ya el texto, diríamos, de lo que dice el general. Yo sugiero a los políticos, a los académicos, a los analistas que lean el discurso oficial del general del ejército Avilés. ¿Por qué? Porque el discurso de Julio César Avilés, general del ejército, es un discurso amplio, no es restringido, y es un discurso que sirve para el análisis y para la coyuntura del país, es muy importante. Se fueron muchos políticos para un aspecto muy de vuelo de golondrina, y es que hizo referencia a un aspecto obviamente que lo tenía que hacer por un referente solamente de una coyuntura. Cuando dice el general, y esto está en la página 14 del texto que yo bajé de donde me lo enviaron, porque está en internet, jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, como pretendieron. Vean bien, ya no señala directamente, como que hubo una pretensión. Y hay que definir qué cosa es pretensión en materia política y legal. Y dice, hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados, o sea, no hacían conspiración, no hacían acciones, hacían llamados, dijo, a leales compañeros, entiéndase, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, para abrir, o sea, para explorar. Eso estaba dando a entender el que sabe analizar un discurso. Él dijo, para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido. El general Avilés no hace una acusación directa a nadie porque no llegó ni siquiera a cristalizarse una propuesta, pero hubo pretensiones y vos lo señalabas bien. Yo estuve en noticias más difíciles de la crisis, y usted lo sabe, mi estimado Plinio, en los medios de comunicación. No me fui a esconder. Y como político y académico no salimos a última hora, salimos del primer día. Pero usted bien sabe, y aquí están todos, se puede rebobinar todos los documentos tecnológicos de archivo, donde había gente que llamaba y decía que el ejército dé golpe de Estado y ponga una junta de gobierno. La gente expresó de una u otra manera. Nosotros lo vimos. Yo asumo, y desde el primer día asumí también, cuando se comenzó
a decir esto en el diálogo nacional del parte del señor canciller de que era un intento de golpe de Estado, a mí me parece que la gestión autoconvocada no es golpe de Estado. Y yo como constitucionalista lo he mantenido y lo sigo sosteniendo. Esto no quiere decir que en los propios programas que yo estuve compareciendo, mucha gente no llamaba, o a mí también, organismos, me decían, Fanor, ¿y qué posibilidad hay si hay un golpe de Estado del ejército? Sería mejor, dice, y poner una junta de gobierno provisional. También a usted se lo plantearon alguna gente, don Pedro. Claro, consultaban y ¿verdad? preguntaban. Y entonces decía yo, eso público. Es lo más irrisorio. En las redes, pues creo. En las redes está. Yo decía, eso jamás es admisible. Es jamás admisible esto. Y hay documentos tecnológicos en video que dijimos nosotros, no, el ejército debe estar en sus cuarteles, el ejército no debe ser deliberante. Lo mejor que puede hacer el ejército es abstenerse a tomar partido en esta situación difícil. Creo que sí. Eso hizo nuestro ejército, y al contrario de una clase política y liderazgos, inclusive de oposición, que son legítimos que sean, de decir, hizo un buen rol el ejército, lo han querido atacar. Al contrario de acercarse a esta posición nacional del ejército, lo han querido atacar. Se llegó incluso, aquí usted hizo un análisis alrededor de cuando comenzaban algunos a mencionar o a señalar y a inculpar al ejército que estaba participando en algunas de las acciones de quitar los tranques, y hacer hasta la diferencia entre lo que era el paramilitar y el parapolicial, ¿verdad? Sí. Para poder técnicamente, así para poder técnicamente definir la misión de cada una de las fuerzas en el conflicto, ¿verdad? La fuerza de orden público y la fuerza militar, que no tenía que ver para nada en este tema. Y entonces comenzaron a hacer filtraciones de fotos, de tanquetas en las calles. De tanquetas en la calle, cosa que aclaraba permanentemente el ejército. Pero alrededor de esto, para concluir un poco, pues porque a profundidad el tema, en Nicaragua aquí hay gente que quisiera que no hubiese ejército, ¿verdad? Sin duda alguna. Yo no sé si de hace mucho o son los de siempre. Incluso me asusto cuando unos exmilitares, incluso fundadores del ejército, hablan de eso, de que no debe haber una institución militar, digo yo, y que fueron jefes cuando uno cumplió su servicio militar o algo, y aparecen diciéndote, aquí no debería haber ejército y la función del ejército. Hoy por hoy, de cara a la modernidad, ¿verdad? Y de cara a estos discursos y a 40 años de fundación de esta institución, ¿verdad? Estamos claros que el ejército cumple centenares de misiones, entre ellos es el tema de golpear el narcotráfico. Claro, entre tantas. Y la inmigración, ¿verdad? Que son los dos temas regionales. Después para adentro, todo lo que ocurre en cuanto a desastres naturales y a estar listos para enfrentar las grandes guerras que son los desastres naturales, ¿verdad? Es un juego político, Plinio. Es un juego político, y a veces como hay una democracia o pretendemos fortalecer una democracia, pues en ese juego político se expresa lo que uno desee. Te voy a dar un referente de quién decía que había abolir el ejército, lo decía el presidente Bolaño. ¿Te acuerdas de eso? En un momento dijo eso. Una de sus banderas era abolir el ejército. Llegó a ser presidente y ni siquiera lo insinuó, porque era un discurso político. Para la población, y lo vamos a decir con sinceridad y con una evidencia de datos, el ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico para el país. Y lo voy a repetir muy suavemente. El ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico para el país. Tenemos un ejército profesional, tenemos un ejército con garantía institucional y también tenemos un ejército que requiere de críticas y sugerencias de nosotros los ciudadanos para su mejora de calidad. Y no lo estoy diciendo con un aspecto demagógico. Si ustedes, porque cuando hablo trato de dar con evidencia, ven y pueden ir al Nuevo Diario y al Diario de la Prensa,
que yo he llevado casos en su momento donde cuestioné al ejército. Inclusive hay un editorial a principios de los años 2000, 2002, y de la prensa, donde se me menciona en ese editorial porque fui a defender periodistas que fueron agredidos por miembros que pertenecían a la factura, al área de prensa del ejército, y ahí se resolvió. Entonces, pero también debemos de estar claros de que tenemos una institucionalidad en este país, de un ejército, y aquí te quiero decir, los que van a analizar el discurso no se hubieran ido solamente por ese aspecto, sino integral. Un ejército que ha hecho retroceder al narcotráfico y al crimen organizado internacional. Un ejército que ha recuperado en los últimos 10 años 700 toneladas de cocaína, que para dónde iban. Un ejército que ha hecho esfuerzos por contener la migración y la trata de personas, certificados internacionalmente. Un ejército que tiene un área de salud que es el único hospital en la región con una calidad de diamante certificado por una de las mejores medicinas del mundo, que es Canadá. Un ejército donde nosotros tenemos claro que quienes han cuidado los puntos estratégicos en los momentos de crisis fueron, para que la población sepa, 200 puntos estratégicos de la seguridad nacional en el país que en el momento de la crisis resguardó por orden de su comandante, en jefe, el jefe superior de las Fuerzas Armadas, y son recursos para cuidar el medio ambiente, cuidar los alimentos, cuidar las estrategias de energía, cuidar también algo muy importante, las comunicaciones y el agua. La población tiene que saber que eso lo cubrió en esta crisis el ejército, y el ejército cubría eso no para aquellos que eran autoconvocados o afines al gobierno, no para los azul y blancos denominados o los denominados plomo, que te pone erizo cuando mencionan esas palabras, pero eso era el ejército para todos, porque este es un ejército para todos, y si lo polarizamos el ejército y lo descalificamos, lo queremos llevar para que sea un ejército para algunos, y eso es lo delicado. Un ejército en 40 años, para darte un ejército que pudo haber cometido actos irregulares y que hay que cuestionarlo y hay que investigarse esos actos irregulares. Yo he sido uno de los que he dicho, cuando hay irregularidades y si sale fuera del orden, hay que tocarlo con valentía. Cuando ha habido señalamientos de que hubo muertes por causa de gente que son miembros del ejército, hay que investigar, pero también hay que reconocer que en 40 años el ejército ha salvado en promedio a personas que estaban en alto grado de perder la vida por desastres, diferentes tipos de desastres, 900 personas al año en promedio. En 40 años, nuestro Ejército Nacional ha salvado 36.000 vidas. Todas estas cosas también tenemos que ponerlas en el balance, no el agradecimiento al ejército, para el que no quiere agradecer, pero sí en el reconocimiento legítimo que tiene que tener un ejército de Nicaragua. Un ejército que ha hecho 3.600 actos de referencia y garantía para salvar el medio ambiente, para sofocar incendios. Un ejército que ha tenido la capacidad para recuperar más de 187.000 kilos de drogas, y de los cuales 167.000 son de cocaína. Este es un ejército que tiene la capacidad para decir a nivel internacional que es competente, teniendo los menos recursos de Centroamérica y el menos presupuesto de Centroamérica, incluyendo Costa Rica. Y algo muy importante, ese reconocimiento se lo están dando más internacional que nacional. Fíjate qué interesante aquí, así como vino el general Padrino López cuestionado por algunos, y el que lo quiera cuestionar es legítimo cuestionarlo, pero también vino el representante o delegado del Comando Sur. Así es.
toda Centroamérica, el Caribe y varios países de Sudamérica. Sí, hay como una desinformación también alrededor de estos temas propios del ejército para aquellos que están en esas campañas en contra de la institución militar, ¿verdad? Que ellos deberán de dar respuesta. Ahí el jefe de ejército decía, el ejército de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para agravar la crisis y nunca lo haremos para nada, menos para que nos lleven nuestras acciones a arrastrarnos a una guerra, porque la que vivimos jamás la queremos, que es un tema de que sí se tiene que poner, ¿verdad?, como parte. Pero parte última, ¿cómo aportás a la paz en esta crisis que tuvimos? Fíjate qué interesante. ¿Quién resguardó la producción de café, de oro? Eso que son nuestros rubros más importantes. ¿Quién resguardó la economía y la estabilidad? El ejército, para el conocimiento de la población, regresó en esa lucha contra el aviato más de 25,000 reses a las personas que están trabajando. Sí, claro, en Río Revuelto Ganancia Pescadores, entonces ellos estuvieron haciendo esa labor. Y hay que sí, yo me sumo a eso, que si hay algunas acciones que el ejército tiene que explicar, no tenemos. Hay que explicarlas. Y hay que ser enfáticos, enérgicos y con valentía. Cuando a uniformados cometen actos fuera del orden establecido y la Constitución, también lo tenemos que decir y lo hemos señalado, porque van a decirte algunos en las redes, FANOR los defendió. No, ahí está, que se vayan a los medios donde he sido enfático y he pedido investigación y he llevado como abogado representación en la investigación. Vamos a hacer una pausa, doctora Avendaño, y cuando regresemos ya comenzó a sonar los planteamientos que lleva la oposición, particularmente la Alianza Cívica, sobre reformas electorales, ¿verdad? Se viene hablando, hicieron un planteamiento, hicieron un foro, incluso no sé si se pusieron de acuerdo en que si esas son todas las propuestas de reformas que desean, pero su análisis alrededor del inicio del proceso de discusión de esta reforma en la sociedad civil, en las organizaciones fuera, porque después tiene que ya abrirse esto de discusión en el principal foro político, pues que es la Asamblea Nacional, que para algunos no tiene la legitimidad, pero es legal, pues es ahí donde al final deberá de aprobarse. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el doctor Fanor Avendaño Sosa, experto constitucionalista, para la acotación histórica. Don Jaime Cuadra fue ministro de Defensa. Don Jaime, que en paz descanse. Que en paz descanse. Fue diputado también ante la Asamblea Nacional, ¿verdad? Creo que fue presidente del Parlamento. No, y que tenía su estilo muy particular. Fue presidente un tiempo en la Asamblea, el primer presidente con don Enrique, y tenía su estilo muy particular y ahí lo aguantó el presidente alemán, pero después el presidente alemán optó por quitarlo, pues. Sí. No pudo más el presidente alemán y creo que lo mandó a gobernación después. Y sí, también pues tuvo su problema. Pero pues una persona muy honesta, el diputado Cuadra, ¿verdad? Tuvo gran participación en la lucha contra Somoza. Su finca, que era el Gorrión, fue un comando clandestino sandinista, y eso hay que reconocerlo de don Jaime, un hombre muy cabal, muy honesto, muy simpático y muy querido por muchas personas. Allá en el pueblo, como dicen. Pasemos al tema de las reformas electorales. Le decía yo que ya hay planteamientos, han hecho foros la Alianza Cívica y no sé si la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque al parecer hay una dicotomía de planteamientos. Hay unos queriendo hacer planteamientos más a la profundidad y la Alianza Cívica, que es a la que respalda. Incluso la Embajada Americana, cada que habla la Alianza Cívica les aplaude, ¿verdad? Y es la que está fijada en el pensamiento de los congresistas norteamericanos de verla como una alternativa electoral, cosa que tiene molesto a algunos de los partidos políticos, ¿verdad? Ellos han hablado, ¿verdad?, de la sociedad civil, diríamos, hasta hoy, de reformas electorales. ¿Qué ha logrado escautear de eso y cuál debería de ser la mejor forma de ponerle este cascabel al gato? Hay un preacuerdo de que hubo entre el gobierno y la OEA, una comisión de la OEA. Después lo comenzaron a cuestionar, ¿verdad? Después llegó esta crisis sociopolítica de abril del año pasado y algunos llegaron a tratar de profundizar más en los temas de reforma a la ley electoral, que deberán de ver con temas constitucionales. Sus comentarios alrededor de estas reformas electorales, de los planteamientos y de cómo podría ser la forma, en medio de esta controversia política, ¿verdad?, para llegar a los mejores acuerdos, porque si no, como decía alguien, un día estábamos aquí hablando con el experto Roberto Curney, y el doctor Curney me decía, si la ley está bien, el problema es cómo se ha aplicado. Sí. Y eso es lo que a veces preocupa. En otro momento han dicho, no, bueno, José Venancio Berrío anda hasta buscando cómo hacer negocio, y cedulando a personas en el exterior y después carreteándolas cómo vayan a votar. Digo, hacer negocio político, pues no de otro tipo, para que no lo malinterpreten. No lo malinterprete, Venancio. Don José Venancio. Pero, ¿cuál es su análisis alrededor de estas propuestas de reforma? Bueno, hay varias reformas constitucionales y reformas electorales. Hay que partirlas por ahí primero. Hay varias propuestas. Yo te decía la vez pasada que sería bueno que escucharas al grupo de jóvenes Construimos. Nunca los logramos evitar, vamos a tomarlo en cuenta. Sí, toma en cuenta porque estos muchachos jóvenes alrededor de eso? Bien fogosos, pero con propuestas muy aterrizadas, pues por lo menos para el futuro, que se tomen en cuenta al futuro inmediato. Las propuestas de los partidos políticos, he sido invitado a analizar algunos temas con partidos políticos. No creo que sea infidelidad decírtelo porque los han hecho público algunos de ellos. Hay más de 6, 7 partidos políticos reuniéndose. Va a haber un foro dentro de poco para partidos políticos. Están avanzando los partidos políticos en ese sentido. Ahora, estos son partidos políticos que no son miembros de parlamentarios y extraparlamentarios. Okay. Tengo entendido, porque no he tenido contacto más que extraoficial con algunos miembros del CEPORL, que también ellos están haciendo su propuesta
la presidenta del CEPORL, la distinguida señora Monterrey. Escuché muy molesta porque no la tomaron en cuenta a escuchar las propuestas que tiene el CEPORL en el foro que hicieron la Alianza Cívica. Escuché muy molesta. Puede ser, porque ella tiene... El CEPORL es un partido bastante serio y tiene gente muy valiosísima ahí, como la señora Monterrey Bermúdez, el señor Mauricio Díaz, que tiene una amplia trayectoria y conocimiento en materias electorales, además de Marcia Sobalbarro, que tiene una experiencia material electoral exclusiva. Pues Marcia para mí es una de las personas que más sabe de desarrollo práctico electoral y técnica electoral, es Marcia Sobalbarro en el CEPORL. Por lo tanto, ellos tienen un buen equipo. He escuchado las propuestas también del PLC, de parte de sus diputados. He conversado con algunos de ellos y he conversado varias veces con el presidente alemán sobre estos temas. Estoy en mucha comunicación con el presidente alemán sobre el tema electoral y está muy claro el PLC donde la quiere dirigir. Pero me preocupa que la propuesta de un grupo que hasta ese poco era bien beligerante esté desenfocada de una realidad, de un contexto, pero más aún, que esté desenfocada del engranaje constitucional, el cual es el engranaje donde nos va a hacer que los vehículos jurídicos transiten, que es la OEA. Esta es la Alianza Cívica. Y quiero decir esto ¿por qué? Porque la OEA, según mandato de la misma instancia hemisférica, que es la Secretaría General y la comisión que se formó, viene aquí en una filosofía que hay que decírselo también a la población. Todo dentro del marco constitucional. Nada fuera del marco constitucional. Igual el gobierno. El presidente Ortega ha dicho, bueno, podemos platicar todo dentro del marco de la Constitución, nada fuera del marco de la Constitución. Y la propuesta electoral, en reforma electoral y constitucional de la Alianza Cívica, con mucho respeto y mucha sencillez y modestia les digo, no se asesoraron con expertos constitucionales. Es una, yo lo dije en un programa, un espacio de ustedes, es una propuesta ilusoria. Es sinceramente una carta al Niño Dios en tiempos no de Navidad. O sea, ya ni siquiera hagas el tiempo de Navidad. Es una carta al Niño Dios en tiempos de Semana Santa. Tan siquiera se lo hubieran hecho a Santo Domingo, pues. En el tiempo de Santo Domingo. No es lógica. ¿Cómo vas a solicitar reformas parciales con características de reformas totales? ¿Cómo vas a demandar que además esas reformas parciales con calidades constituyentes y revueltas también en concesiones parciales? Porque fíjate qué curioso, en las reformas constitucionales que les pedí algo que es una concesión que le querés dar ahí como un regalo al presidente y le decís, no candidaturas del cónyuge, pero le estás diciendo, pero podés que tu hijo o tu hija vayan, podés que tu hermano vaya, podés que tu cuñado vaya, podés que tu consuegro vaya. Entonces yo dije... O sea, vuelven a plantearla con nombre y apellido. ¿Verdad? Allá en el 96. O es que quieren que el consuegro pueda ser candidato presidencial y andaba alegre Lolo estos días en los medios. Lo vi salir inmediatamente, después más veces a Lolo en todos los medios de comunicación. Sí, porque eso dejaría abierto que él pudiera ser... Claro, entonces ya Lolo andaba encantado, pues hablando y hasta elegante, ¿ya? Entonces, eso no es así. La constitución política, con el planteamiento que ellos le hacen también, si el presidente Ortega le llamara, porque hay que entender una cosa, y aquí hay que dejarlo muy establecido, con mucha serenidad y calma, la Alianza Cívica tuvo un rol muy importante en el país y hay que respetarle ese rol importante. Ahora viene el rol de la OEA
como facilitador de un documento que fue hace 3 años convenido con el presidente Ortega y su gobierno, y viene a trabajar con los actores y con el instrumento político por excelencia de los procesos electorales, que ¿quiénes son, Plinio? Los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos no deben de llenarse de soberbia y aislar a la Alianza Cívica. Tampoco se trata de eso. Yo no lo recomendaría. Pero la Alianza Cívica tiene que entender una cosa. La Alianza Cívica va a ir a los partidos políticos. No los políticos va a ir a la Alianza Cívica. Porque no hay razón de ser que el partido político vaya, y es por eso lo que vos me decías un poquito lo de la señora Monterrey. La Alianza Cívica va a ir donde la señora Monterrey. No, la señora Monterrey va a ir con sus pasitos contados a la Alianza Cívica. Cuidado, y a la población hay que serle honesta en este sentido, porque lo que viene ahorita son las negociaciones políticas para establecer un proceso electoral que tiene que ser legítimo. Y no vaya a ir a la Alianza Cívica pidiendo reformas cuando el presidente Ortega, bien, si se las mandan a esta Alianza Cívica a un partido político, les puede decir, sí, te las agarro, pero estas son, vos me estás pidiendo una constituyente, y si me pedís una constituyente, yo tengo los votos en la asamblea para que se haga, pero si se hace, dice el artículo 194, que yo le pido a la población, desde el 191 al 195, que lo lea, que te dice que sí, pero que te da un plazo, y que en ese plazo siguen las mismas autoridades de la Asamblea Nacional en todo ese trayecto en vigencia en los cargos. Y puede ser que ese plazo, porque no es perpetuo, pero sí es indefinido, según la Constitución, te puede decir, puede ser de 2 o 3 meses, de 2 o 3 años, o de 6 u 8 años, y puede quedarse ahí. Entonces, todas estas cosas hay que saberlas plantear, pero además, una reforma parcial no es querer juntar todas las elecciones. Una reforma parcial no es trastocar todo el sistema electoral y el político de representación. Esa es una constituyente o reforma total. Por lo tanto, hay que tener que ubicarse. Aunque, lo hemos dicho en otras ocasiones, el derecho constitucional y estos instrumentos que tiene nuestra Constitución del 91 al 95 te hacen, porque la historia lo ha demostrado, la historia reciente política de nuestro país hace referencia de que son artículos de interpretación subjetiva o parte del derecho constitucional elástico que yo he planteado en otras veces. Ahora, no se ha llegado todavía a una decisión ni a una profunda discusión sobre si lo que se quiere es una constituyente que implicaría otras reformas, ¿verdad? Incluso el poner a la Constitución fuera de la mesa y hacer otra, y si son reformas electorales. Lo que hasta ahorita se ha acordado son reformas electorales, y estas reformas electorales de fondo en algunas y de forma en otras, ¿verdad? Eso, ¿en qué momento cree usted que se va a llegar a poder poner más claro con los partidos políticos, con esta controversia con la Alianza Cívica y sus contradicciones internas con la Unidad Nacional Azul y Blanco y con los mismos partidos políticos, o contra el gobierno, como de pronto se juntan en los discursos? En primer lugar, el gobierno tiene que tomar una actitud seria. La primera actitud seria que debe tomar el presidente Ortega y su gobierno es dejar entrar a la comisión de la OEA y no decir que esta es una intervención en los asuntos internos. Cuando el presidente Ortega tiene un compromiso escrito con la Secretaría General de un documento para fortalecer el sistema electoral. Y además, la OEA, como sistema hemisférico, que es de promoción de la democracia en cada uno de sus países y estados, está actuando con legítima acción legal y política. Lo otro es que estemos claros que a estas alturas, en un calendario matemático, no cabe que se vengan a hacer reformas constitucionales o reformas en base a una constituyente cuando no hay un consenso de nación.
Tendría que haber un consenso de nación para que el soberano se manifieste, como usted señalaba. Y no va a ser un grupo político que vaya a reformar nuestra Constitución porque se le antojó o le gustó cómo va a ir. Lo otro es muy importante también, es, como decía Roberto Curni, que es uno de los mejores especialistas en materia electoral en este país, no es tan mala la ley electoral, lo que hay que actualizarle en la calidad y actualizarle en consensos nacionales. Por ejemplo, ¿qué hacen los administradores paralelos que ha puesto el Consejo Supremo Electoral? Obstruir. Hay que revisar la policía electoral. Hay que darle el rol legítimo a los fiscales. Hay que crear las condiciones para un instituto de sedulación. Hay que trabajar de manera consensuada, legítima y técnica con asistencia internacional para depurar el padrón electoral. Hay muchísimas cosas que requiere revisar. Hay que volver a llamar a que el voto es importante. Y decisorio. Y decisorio, y no como aquellas campañas de durante 2, 3 campañas electorales en donde lo que llamaban era no votar. Claro. Y hay gente que dice todavía, no votemos. O votar nulo. Sino que hay que darle, de eso, que es lo más importante, que el soberano efectivamente vaya a ratificar ahí su decisión. Y tener la voluntad política para que el que gane, después de eso sí se puede entrar a un proceso de reforma constitucional para que en un gran foro de país determinemos qué Nicaragua, para abrirnos a la tercera década, queremos para que se desarrolle nuestro país. Entendido, don Fanor, le agradezco por apuntes iniciales, ¿verdad?, sobre estos temas de reformas electorales. Creo, como me ha sugerido usted, a poder hacer un foro incluso televisado para que la población comience a escuchar todas esas cosas, porque en la mayoría lo han hecho a través de las redes sociales. Entonces la gente solo está viendo lo más bonito que dicen o lo más alterado que dicen y no necesariamente la profundidad con la que deberían de verlo. Y eso les quita a los ciudadanos, ¿verdad?, el conocimiento de qué es lo que se está hablando y las consecuencias, ¿verdad?, de las decisiones que se puedan decidir poder tomar, porque todavía no las están tomando. Gracias nuevamente, don Fanor, de haber estado aquí de verde. Gracias. Oye, verde que te quiero verde. Dicen Gracias. que todo, dice que cualquier cosa, el que es loro en cualquier palo es verde, ¿cierto? Sí, pero sobre todo para la defensa de la ecología y la defensa de la paz y la armonía entre todos los nicaragüenses, que nos sigamos respetando y que en vez de que florezca el plomo, que florezca la paz. Nuevamente, gracias, don Fanor. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.